En concreto, esta parte teórica se tradujo en México con una serie de disposiciones de medidas extraordinarias, medidas de seguridad sanitaria, que fueron dispuestas por las autoridades sanitarias. Y recordar que las autoridades sanitarias están claramente descritas en la Ley General de Salud, en su artículo 4, y son el Presidente de la República, el Consejo de Salubridad General, el Secretario de Salud y los gobiernos estatales. Estas medidas fueron dispuestas por la Autoridad Sanitaria Federal o Nacional y se resumen en esta diapositiva como la suspensión temporal de actividades académicas en todos los niveles educativos, en los sectores público, social y privados y en todo el territorio nacional. Asimismo, la suspensión de todas las actividades laborales no esenciales y igualmente en los sectores público, privado y social en todo el territorio nacional. Y en el acuerdo del Secretario de Salud que dispone estas medidas, claramente se especificó cuáles son las actividades esenciales que podrían continuar, pero la enorme mayoría no podrían continuar por no ser esenciales. Finalmente, las actividades sociales también fueron suspendidas temporalmente y este es un conjunto amplio de actividades en donde hay congregación de personas y se puso un límite de 50 personas para que no se reunieran en plazas públicas, en jardines, en playas, en espacios culturales, en espacios recreativos o el turismo. Por ejemplo, también se suspendió la actividad hotelera, excepto en condiciones muy particulares, que fueron claramente descritas en lineamientos técnicos. Para que estas medidas surtan efecto, tienen que existir un mecanismo, y ese mecanismo es la reducción de la movilidad y la congregación en el espacio público. Esto lo que quiere decir es menos personas fuera de su casa, y lo resumimos en su momento y lo seguimos resumiendo con la frase quédate en casa. Tenemos afortunadamente distintos mecanismos para monitorear este cumplimiento de las medidas a través de la reducción de la movilidad. En algunos casos son empresas privadas, incluso internacionales, que tienen a disposición pública sus informes de monitoreo. En otros casos ha habido una colaboración directa y aquí quiero empezar con un agradecimiento a nombre institucional al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en particular a su directora general, la doctora María Elena Álvarez Builla, que ha permitido integrar esta unidad de datos, análisis e información, donde ha convocado a muchos actores institucionales y sociales, como este tipo de empresas, y enseguida mencionaré a distintos grupos académicos que han brindado la asesoría científica necesaria para tomar estas decisiones. Lo que se ve en la gráfica procede de la herramienta de la compañía Apple, que nos presenta patrones de movilidad en tres elementos. En la curva roja, manejo, es decir, uso de autos privados; en la curva anaranjada, peatones en la vía pública; y en la curva morada, el tránsito en el transporte público. Y lo que se puede ver es que hubo una reducción muy sustancial. Este es México en su conjunto, el país, y lo que vemos es que a partir justamente del 23 de marzo hubo una caída en la intensidad de la movilidad en estos tres parámetros. Vean ustedes que llegamos hasta reducciones de 73% en el tránsito en transporte público y de 60% en el uso de autos privados, con una cifra intermedia para los peatones. Ahora, es alentador que en algunas partes del país tenemos una mayor efectividad, un mayor cumplimiento de este tipo de medidas.